troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Hoy, buenos días. Hoy 13 de enero del año 2021. Escuchando esta maravillosa canción de Josh Groban, You Raise Me Up. Tú me levantas, soy fuerte cuando estoy sobre tus hombros. Una letra bellísima, ¿no? Una especie de gospel, de soul, de lo que llaman en español negro espiritual, ¿no? Cuando estoy deprimido y oh alma mía tan cansada, cuando vienen los problemas y mi corazón se agobia, entonces estoy quieto y espero aquí en el silencio hasta que vengas y te sientes un rato conmigo. Tú me levantas para que pueda estar en las montañas. Tú me levantas para que pueda caminar sobre mares tormentosos. Soy fuerte cuando estoy sobre tus hombros. Me levantas más de lo que puedo ser. Tú me levantas. Bueno, con este deseo quiero saludar a todos los que están en este momento ya conectados con nosotros. María, Brujo Lelois, Margot Par, en fin, todos los que están conectados a través de todas las redes posibles que nos hemos ingeniado para combatir la censura. De eso hablaremos. Gracias a el canal fundamental rcr750.com, nuestra identificación en las redes sociales, @rcr750, por el canal de YouTube y también, por supuesto, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, nuestra gran productora Catherine Manzano, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias. Desde aquí, pues un gran saludo a Marilia y a todo el equipo de RCR en cada una de las unidades que hace que todos los días esté todo el tiempo RCR a disposición de todos los ciudadanos. Hoy, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, que tiene un fondo ocre hoy, un fondo amarillo ocre muy elegante. Y por supuesto con un invitado especialísimo, se llama Joaquín Ortega, analista cuántico, politólogo, profesor universitario, locutor. Bueno, y por supuesto una persona sesuda, con mucha experiencia además en radio. Joaquín Ortega, @Ortega Brothers. Y vamos a hablar con él de un tema actualísimo. Y además lo vamos a decir hoy, miércoles 13 de enero, el primer 13 del año. Paranoia y política, una instantánea sobre las teorías de la conspiración. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, querido Víctor, Joaquín,
contento otra vez de poder estar contigo en este nuevo año. Hoy es el programa número 29 que hacemos juntos, o sea, 29 semanas trabajando juntos y bueno, eso se dice fácil, pero tiene su trabajo y tiene de verdad un agradecimiento profundo de mi parte bueno, por esa confianza. Te faltó decir en la presentación de Joaquín que también es novio de la madrina. Así es. Así Este, es. pero hoy es un tema y me gusta cómo hemos iniciado este año porque de verdad que existe una paranoia con todo este tema de la teoría de la conspiración. Y bueno, ¿quién más que Joaquín para hablarnos de eso? Que es una persona que mantiene un buen equilibrio entre lo que es de verdad la paranoia y todo esto que los enemigos de la libertad han sabido hacer para ocultar o invisibilizar todo lo que han hecho, todo el trabajo que han hecho dentro de las instituciones para corromperlas, para podrirlas, para que jueguen en contra de nuestra libertad y en contra de lo que era la democracia liberal. Y Joaquín es un experto en ese sentido. Yo no sé si tú quieres arrancar, Víctor, o empiezo. No, comienza tú, dispara. Bueno, lo que hemos visto en los últimos meses es una evidencia quizás, más allá del contenido, es una evidencia de lo que hemos llamado un dispositivo para impedir la verdad. Y ese dispositivo para impedir la verdad tiene una gran etiqueta que es teoría de la conspiración. Escribí el otro día que la teoría de la conspiración es todo aquello que hace esfuerzos por evidenciar la podredumbre de un sistema otrora garante de la vida, la libertad y la propiedad, y la institucionalidad es todo aquello que se reviste de poder para mantener ocultos estos vicios. Joaquín tiene un artículo muy bueno que recomiendo que busquen en Hilos de América, que se llama así como el programa Paranoia y Política, una instantánea sobre la teoría de la conspiración. Y él parte que es lo que quisiera preguntarle o que quisiera que les explicara a nuestros oyentes, él parte de una hipótesis de trabajo y es lo no convencional. Y yo creo que a partir de aquí podemos derivar una conversación muy interesante sobre lo que es paranoia real y lo que es política basado en lo no convencional. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Joaquín, sobre lo no convencional como hipótesis de trabajo para entender estos tiempos? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Espero que me escuchen. Y bueno, fundamentalmente, ese texto resume una ponencia que dicté en la Escuela de Estudios Políticos en el año 2006, ¿no? La teoría de conspiración está dentro, de alguna manera, de lo que se puede entender como la escuela de la sospecha, que es un poco la labor ciudadana que deberíamos tener diariamente, que es básicamente tratar de desgranar y desenmascarar el poder. De hecho, eso es una de las líneas a veces que utilizo en uno de mis shows, el show que produzco con Samuel Prado, que se llama La Butaca Inglesa, en donde también tratamos de revisar un poco el tema de las teorías de conspiración desde el punto de vista de la cultura pop, es decir, de dónde vienen en términos de productos culturales, ya sean libros, revistas, películas, series de televisión, cómics, etc. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante en un momento que es sumamente extraño o distinto a la política que se venía haciendo en Venezuela? Que si es un momento distinto hay que tener miradas distintas. Entonces hay que observar que para bien o para mal, el poder siempre trata de disfrazarse y existen mecanismos alrededor del poder que son las operaciones psicológicas, las fake news, la propaganda política vieja stricto sensu, todo lo que tiene que ver con las llamadas cover-up, que son básicamente las operaciones de cubrir o de echarle tierra a algo que hiciste. Y la historia de la humanidad nos ha mostrado que desde los asirios se está envenenando gente, se le echa la culpa a grupos humanos de algunas actividades, le hace judíos, gitanos, ricos, chechenos, ucranianos, etcétera, etcétera. Usted busque un enemigo común y ahí de alguna manera se cohesiona el grupo de poder. Carl Schmitt decía que la política se dividía entre amigos y enemigos. Entonces, en última instancia, las comunicaciones políticas se dividen en esas dos opciones. ¿Qué ocurre con el término teoría de la conspiración? Que de alguna manera toca lo que son los temores de muchas personas y definitivamente le da fuerza a la incredulidad, cosa que es importante, pero una cosa es ser escéptico y otra cosa es ser incrédulo. Cuando tú eres escéptico,
vas de alguna manera desgranando qué es lo que está y vas separando la paja del trigo y vas haciéndote tu propio formato de la realidad. Yo creo que una de las cosas más importantes en estos días es que hay que regresar a esa fórmula kantiana del sapere audio, ten el valor de pensar con tu propia razón. En la medida en que podemos pensar por nosotros mismos, podemos hacer un análisis y tendríamos, entre comillas, las mejores opciones para tomar decisiones. Pero, volviendo un poco a ese texto que se convirtió después, que esa ponencia que después se convirtió en texto y que está publicado en Hilos de América y también en mi blog, tiene una frase que a mí me parece que es clave para la política, que es una frase de Kissinger que dice, hasta los paranoicos tienen enemigos. Es decir, existen una serie de realidades y una serie de actividades que se han hecho a lo largo de la historia que han sido tildadas de teoría de conspiración, porque en última instancia no son más que trabajos velados para mantenerse en el poder. Podemos hacer una lista inmensa desde la época en que decían que los judíos se comían niños, la época de los protocolos de los sabios de Sion, que era básicamente un libelo en contra de Luis Napoleón Bonaparte, que después se convirtió en un mecanismo de la Ojrana de la policía política soviética para perseguir a los ricos y después se convirtió pues, en una medida de persecución también para los mencheviques por parte de los bolcheviques. Es decir, eso se ha venido repitiendo. Y sin irnos muy lejos, en el caso venezolano bastante se ha dicho que esto respondía a un proyecto, lo que ocurría en Venezuela era un proyecto de la alta globalización, es decir, ese grupo de gente que una vez que cae el muro de Berlín se reagrupa en el Foro de Sao Paulo, pero la gente no lo creía. La conspiración Odebrecht, todo el mundo dice que lo de Odebrecht era mentira y resulta que todo el continente está de alguna manera salpicado de corrupción, con la excepción que en Venezuela es el único sitio en donde todos cobraron, pero todos aparecen en los libros de Odebrecht, pero ninguno ha sido juzgado, ni siquiera por la opinión pública. Y un caso que siempre me llama la atención porque en Alemania, que son muy, muy serios en esa onda, durante más de 6 años se dijo que Schröder, el primer ministro, tenía una relación demasiado extraña con los rusos y que estaba abriéndole camino a unas decisiones y una legislación que le abría camino al gas ruso. Todo el mundo lo atacó muy vehementemente, unos más exagerados que otros, y decían que Schröder trabajaba por los rusos. Él dijo que eso era una teoría de la conspiración, sale del gobierno y termina trabajando con el gas ruso. Entonces, de nuevo, El vemos presidente ejecutivo de una empresa gasífera en Rusia. exactamente, termina siendo exactamente el presidente del gas ruso y en Alemania para el resto de Europa. Entonces, ¿cuáles son las cosas que están ocurriendo en Venezuela? Son muchas vinculadas de alguna manera con crisis y de alguna manera aparición de nuevas cosas que te distraen de esas crisis. Ya lo hemos hablado muchísimas veces. La corrupción de hoy va a ser tapada por la corrupción de mañana y el escándalo de pasado mañana será pasado de nuevo por las armas por el siguiente escándalo que vendrá dentro de 2 o 3 días. Entonces en Venezuela estamos muy acostumbrados a esta suerte de tiempos intensivos de corrupción y tiempos intensivos de cover-up. No es casual que cada vez que el gobierno pareciera que quiere ocultar algo, aparece un video porno en Twitter. Entonces la gente se distrae y empieza a hablar de otras cosas. Eso ocurre en Venezuela como en una especie de prueba beta de lo que ha ocurrido también en el resto de Latinoamérica. Entonces digamos que la percepción de la verdad inevitablemente pasa por, de alguna manera, luchar contra cosas que son absolutamente y totalmente delirantes, pero también esas explicaciones delirantes tienen una razón de ser, que es o distraer la atención o tapar de algo que es absolutamente cierto. Es lo que se llama en magia smoke and mirrors, es decir, lanzas humo y utilizas espejos. Eso sigue siendo un arma clásica dentro de la comunicación política porque viene de la estrategia de la guerra y a su vez sabemos que las estrategias y las tácticas de distracción son uno de los elementos fundamentales para cualquier en momento de campaña electoral. Así que no es nada del otro mundo, lo que simplemente hay que tratar es de separar, como había dicho, el trigo de la paja y nada, simplemente tratar de abrir los ojos. Hay gente que jamás abrirá los ojos porque no entiende que somos seres que no solamente vemos el mundo desde el punto de vista racional, sino que también actuamos por elementos irracionales. La fe es absolutamente irracional, pero es un gran motivador de la construcción de una sociedad y la construcción de la propia personalidad de las personas. Entonces, cuando no queremos ver todos los elementos que construyen un poder, lamentablemente entonces caemos en
el demérito de las llamadas teorías de la conspiración. Y hay que recordar, perdón, que los poderes totalitarios se valen, justamente como la palabra lo dice, de elementos que engloben absoluta y totalmente todos los aspectos de la sociedad en la cual se desenvuelven. Entonces, si yo soy un poder totalitario, voy a tener que tratar de manejar los hilos de la emoción, los hilos de la razón, los hilos de la magia, los hilos de las creencias populares, los hilos de las comunicaciones segmentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso que dices como marco es súper interesante porque da pie a recordar cosas. Que los regímenes totalitarios se ceban en la normalidad y transforman la normalidad en la nueva normalidad. Te pongo ejemplos. ¿Quién iba a imaginar que un militar venezolano, golpista, no una vez sino dos veces, populista como nunca lo hubo antes, iba a terminar siendo la gatita mimosa de Fidel Castro e iba a entregar al país? ¿Quién lo iba a imaginar? Todos los que lo advertían en ese momento eran conspiparanoicos. ¿Ok? ¿Quién iba a imaginar que el sistema electoral blindado, automatizado por Smartmatic era una gran trampa que permitía al régimen totalitario el tener los resultados que le diera la gana? Bueno, en ese momento los que hicieron esa afirmación fueron tratados como conspiparanoicos. ¿Ok? Exacto. Ser conspiranoico es una forma también de hacer política. Fíjate que una de las primeras personas que fue tildado de conspiranoico fue Alejandro Peña Esclusa, que era de alguna manera el epígono venezolano de Lyndon LaRouche, que era también un individuo delirante. Tan delirante que tomaba algunos elementos de la llamada ciencia fringe o de la ciencia ficción, que también está ahorita animando a muchas personas a demeritar las ideas de unas percepciones de poder detrás del poder, que utilizaba elementos tan delirantes como los libros de David Icke. ¿Qué ocurre? David Icke es una persona que dice que existen reptilianos, que existen extraterrestres dentro de la Casa Real inglesa. Pero resulta que David Icke tiene como 8 años o más hablando de el formato de dispersión de lo que entendemos hoy como la pandemia china. Entonces da mucha risa porque estamos escuchando a un señor delirante que habla de extraterrestres, pero que dentro de su marco, vamos a decirlo así, de interpretación del mundo, existen unas capas y algunas de esas capas se conectan con la verdad. Es decir, también hay un elemento clave, ¿no? Se dice mucho con respecto a las teorías de la conspiración que lo importante no es que sea verdad, sino que sea verosímil. Si eso se conecta con lo que tú piensas y lo que tú sientes y lo que ya tienes marcado como una especie de prejuicio, pues se va a reforzar esa idea. Y en el caso venezolano, o sea, más de una vez se dijo que esto era un formato, ¿no? Que era justamente por eso se llamaba el proceso, ¿no? Entonces, bueno, ya haya sido que uno haya leído elementos delirantes como lo que en su momento parecían las cosas que decía Peña Esclusa, o las cosas que decía Alberto Garrido, o las cosas que en su momento se escribió y se sigue escribiendo en prensa, yo creo que es un momento importante para evaluar cuáles son los aciertos de esas personas llamadas delirantes versus los aciertos de los desinformadores. La famosa frase venezolana, no creo, no es más que el refuerzo justamente de esa perspectiva en donde tú vas a demeritar que, sin irnos muy lejos, al principio de la Revolución Bolivariana se decía bajo un esquema de guerra psicológica que había que secuestrar y matar a un empresario, que luego había que secuestrar y matar a un miembro o una mujer que estuviese vinculado a la farándula o a la belleza, y entonces tú vas sacando algunos de esos elementos. No ocurrieron en el tiempo que estaba previsto según esos teóricos de la conspiración, pero recordemos que secuestraron y mataron al señor Sindoni, luego hubo la muerte de Mónica Spears, luego hubo una serie de creaciones que están por escrito, o sea, el libro Caudillos Bueno, y del Pueblo. los largos secuestros de Aspurua Fulton. y del presidente del banco, exacto, y del presidente del Banco Venezolano de Crédito. Así Aspurua, es. Bulton y el presidente del Banco Venezolano de Crédito, que fueron larguísimos, y que se dieron en este momento. Yo, que en ese momento era el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, habían unos faltantes en la mesa directiva y era porque estaban secuestrados. Y eso Así ocurrió. ocurrió. Entonces, todo eso estaba por escrito. Cuando nosotros revisamos
el texto de Caudillo Ejército Pueblo de Norberto Cheresole, él decía que había que guetificar a la oposición, y fueron los momentos en los cuales triunfaron Leopoldo López y Capriles en Baruta y Chacao. Entonces todo eso responde también a esos procesos de inevitable previsión, que, como habíamos dicho también en otras oportunidades, recordando la frase de Raymond Aron, la política no es más que el arte de los planes elaborados y de las decisiones sin retorno. Todo lo que se hace en política es un plan elaborado. Que tú no lo quieras asumir es otra cosa, porque muchas veces también en los errores, en el silencio, mantienes como una suerte de fuerza y de inconmensurabilidad que las personas no quieren percibir. O no quieres venderle a tu segmento de seguidores. Pero definitivamente la política tiene una mano derecha y una mano izquierda, tiene una agenda explícita y tiene una agenda oculta. Simplemente vamos a ir ya al corte. Simplemente, Miguel, te doy el chance después que volvamos. No vamos a tener tiempo. Simplemente quería cerrar este episodio con lo que dice Floris Caray en el chat en vivo. Está interactuando, y ahí también está Miguel Fontán dando la bienvenida. Bueno, empezando, dice, por la propia Academia Venezolana y su empeño de las modelísticas y no del esfuerzo por comprender, y la negación de la experiencia totalitaria. Yo, en algún momento, en el 2006, decía, esto va mal, esto es autoritarismo, y la gente se moría de la risa. Los empresarios se morían de la risa porque estaban ganando mucho dinero, y los intelectuales me veían como como la oveja negra, como el conspiparanoico. Entonces todos de alguna manera hemos sido tachados de conspiparanoicos en algún momento, y hemos tachado de conspiparanoico a los demás porque lo que es esta experiencia totalitaria es un cambio de normalidad. ¿Quién iba a creer, y ya vamos para el corte, que esto iba a funcionar como lo que plantean Miguel Fontana y Floris Caray? Un ecosistema criminal de rancio aporte narco, de somalización del país. ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a creer? Y por eso es que el régimen se trae a muchachitas y a muchachitos que van y se toman una foto en McDonald's y dicen, esto no es lo malo que dice la oposición, mire, la gente comiendo hamburguesas. O sea, es una lucha constante entre verdad y la perversión de la verdad, o sea, y la narrativa oficial del régimen. Pero vamos al corte y ya regresamos con Miguel Fontán, que le va a hacer una pregunta a Joaquín Ortega, @Ortega Brothers, analista cuántico, politólogo, profesor universitario, locutor, hoy día de San Hilario de Poitiers, un santo del siglo IV, doctor y obispo de la iglesia, muy bien reputado por San Agustín, por algo será. Ya volveremos. Down, and oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Hoy, 13 de enero del año 2021, día de San Hilario de Poitiers, con un invitado especialísimo, Joaquín Ortega, @Ortega Brothers, analista cuántico, politólogo, profesor universitario, locutor y experto en teorías de la conspiración y como fenómeno cultural y como fenómeno político. A ver, Miguel, habías quedado tú en hacer la pregunta de la primera pregunta del segundo segmento. Sí, fíjate, oyéndolos y aprovechando la compañía de Flor, me vino una reflexión que después va a derivar en una pregunta para Joaquín, ¿no? Ya esto lo he dicho varias veces y lo voy a, lamentablemente para el que lo escucha, lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. La teoría de la conspiración es un dispositivo que anula la duda. Y digo esto y hago la referencia a Flor porque una de las cosas que ella siempre insiste es en motivar la duda como piedra fundacional de la comprensión, porque la duda lleva a hacerte preguntas. La teoría de la conspiración elimina por completo la duda porque ya la encasilla en una significación de quizás estupidez intelectual o cualquier otro calificativo peyorativo que encontremos, y ya dejas de tener dudas sobre algo que para mí me parece fundamental que dijo Joaquín, que cuando no queremos ver la profundidad de los hilos que conforman el poder, pues apelamos a la teoría de la conspiración. Entonces, la teoría de la conspiración es esa capa de invisibilidad, para aquellos que vieron en Harry Potter, donde el poder se mete dentro de ella y actúa de manera impune y sin que salga a la vista. Pero también la teoría de la conspiración inhibe, como lo dije, al inhibir la duda, al eliminar la duda, inhibe el camino de comprensión, y ahí entonces entra todos los esfuerzos, incluso de la propia academia, por ridiculizar todo aquello que es teoría de conspiración. Es muy raro encontrar a alguien respetado en la academia como Joaquín hablando de teorías de la conspiración, y eso es lamentable, pero es muy, muy frecuente encontrar reputados académicos hablando en contra de la teoría de la conspiración. Este dispositivo tranquiliza los miedos que te da simplemente cuando tú tratas de comprender algo, como invitaba Joaquín, tratas de comprender algo que no es convencional desde ópticas distintas, como una visión de paralaje. Por supuesto que eso da miedo e incertidumbre, pero además es un camino solitario. Para evitar todo eso, yo digo, eso es teoría de la conspiración. Y hay un elemento, Joaquín, aquí viene la pregunta, y tú lo comentabas antes, hay un elemento que siempre tratan de ridiculizar con la teoría de la conspiración que tiene que ver con el secretismo, la religión, los elementos simbólicos de la religión y lo que ocurre en política. De hecho, hay gente que afirma que todo lo que es la teología tiene que ser apartado de la política porque la teología es cosa del espíritu y es cosa trascendente del individuo y la política es cosa de seres humanos. Y con ello olvidan que no existiría la política occidental sin esa teología
de la cual ellos rechazan. ¿Qué tienes tú que decirles o mejor dicho, háblanos de ese simbolismo que está presente en el secretismo, como tú bien lo dices en el artículo, y que tiene que ver con la religión? Bueno, fundamentalmente el poder también requiere, y al ser un lenguaje, necesita elementos simbólicos. Entonces, bueno, el poder y la fuerza están vinculados con animales o con fuerzas de la naturaleza o con colores. Es algo tan viejo como la heráldica, ¿no? No es lo mismo ser un león que ser un cordero, no es lo mismo ser un dragón que ser una paloma. Es decir, cada uno de esos animales tiene unas ciertas características que se convierten en una introspección arquetípica del individuo que maneja el poder. Pero definitivamente la religión nos mueve, la religión es una forma de entender el mundo, y cuando terminas construyendo un proyecto autoritario, también tienes que construir una teología política, ¿no? Ya Kurt Vogelin había trabajado todo el tema de la teología política y cómo se copia directamente todo lo que hacía el cristianismo dentro del esquema del comunismo. Es decir, así como en la Iglesia Católica existe un papa, existe una Biblia, existen un catecismo, existen unos mártires, en el comunismo como iglesia tiene que haber un libro sagrado que es el Capital, tiene que haber un profeta que es Marx, tiene que haber una serie de personas que mueren y que den la sangre. Por eso a cada rato durante nuestra vida humana hemos visto el sacrificio de los manifestantes comunistas para que siempre haya nuevos mártires, etcétera, etcétera. Y en el caso venezolano es bien interesante que lo digas, porque la gente cree que la religión no tiene que ver. Y definitivamente la religión es una mezcla de azar, como decía creo que el profesor Carlos Viso, que la brujería era una especie de artesanía de la magia, del azar y del éxito. Estoy parafraseándolo, ¿no? Después recordaré bien la cita, pero de alguna manera eso implica que muchas de las cosas que yo hago diariamente no son tan importantes como el collar que me pongo o la vela que prendo o el sacrificio que hago. Entonces, así como en algunos momentos del poder político venezolano, para tú acceder a ciertos espacios de poder tenías que ser miembro del Opus Dei o tenías que ser miembro de una iglesia santera. Actualmente la política venezolana está cruzada, sobre todo la administración pública, está cruzada vamos a decirlo así, por la praxeología babalá o la praxeología de los babalaos. Entonces, quien más cerca esté de un babalao más arriba, o quien se haya hecho el santo en Cuba, tiene más acceso al poder. Por supuesto, esto tiene dos niveles que las personas a veces no entienden. El babalao es como el sacerdote católico y es de alguna manera el elemento que une lo confesional con lo práctico. Entonces, al tú contarle todo al babalao o contarle todo al cura, estas dos personas que hacen básicamente el mismo trabajo, le transfieren ese poder, lo transmiten ese poder hacia las estructuras superiores e inferiores. La gente le da mucha risa decir esto, pero digamos que una de las estructuras más importantes de espionaje político que existe en el planeta Tierra es el Vaticano. ¿Por qué? Porque tienen información de primera mano de todas y cada una de las parroquias, y eso al final del día sigue siendo centralizado desde el Vaticano. Antes era por vía de escritura, antes eran los jesuitas y los franciscanos, pero ahora actualmente, bueno, tienes la internet y todo ese tipo de elementos, ¿no? Recordemos que no es casual, son esas cosas en términos de simbología y de poder. La rosa de los vientos es el símbolo de los franciscanos, que era la policía del Vaticano, los que estaban encargados de hacer la Santa Inquisición. Y el logo de la CIA es la rosa de los vientos, en el fondo. Entonces, de nuevo, hay una tradición de investigación, hay una tradición de profesionalismo, sí, pero también hay muchos elementos que no vemos a la primera. Entonces, definitivamente, el poder tiene una simbología, y la religión es también una motivación para hacer cosas, pero también termina siendo una especie de filtrado de información hacia las estructuras de poder cuyo primer input es la información, en este caso la inteligencia política. Ahora, estamos hablando del poder desnudo y de las herramientas de esa mano zurda que tú ves y que algunos, digamos, que no está a la vista de los lovers, Guaidó lovers, Capriles lovers o Chavo lovers o Maduro lovers. O sea, cuando te enamoras del poderoso, no, le quitas la mano izquierda, no la ves, pero la tiene. Y, digamos, con esa mano izquierda construyen un conjunto de narrativas que encubren la verdad, conjunto de narrativas convenientes que les permiten gerenciar las crisis y que les permiten tirar un culpable o la culpa en otro cuando los verdaderamente responsables son ellos. Ahora, los venezolanos vivimos en el centro del remolino de las teorías de la conspiración. Un momento culminante
de ese mundo conspiranoico el desentierro de los huesos de Bolívar. No fue poca cosa. Dentro de una lógica que se dice, que se plantea de eso que tú llamas el santerismo como sustituto de las religiones o como la religión, sino del Estado de los que están gobernando. Y hay muchas otras cosas. El papel de Zapatero. ¿Quién va a creer que Zapatero es un hombre de buena fe? O sea, ¿quién va a creer no va a creer en este momento que los líderes de las empresas de alta tecnología se reúnen, así como lo planteó Ayn Rand en su libro La Rebelión de Atlas, se reúnen en ellos, tienen sus propios propósitos, saben que tienen que sacar del mercado a todos los que se lo oponen, tienen propósito político y lo llevan adelante y se creen poderosos? ¿Quién no va a creer que no hay una confabulación explícita, que se reúnen, que pactan? ¿Quién no va a creer que China tiene mucho interés en destrozar las economías? Y sin embargo, los que lo dicen son tratados como locos. Así es, algo tan sencillo como la vida cotidiana. Se reúnen las personas que son miembros de la junta de condominio para decidir si suben o no la cuota del edificio antes de que hagan la reunión, y entonces pareciera que todo fluye normalmente y resulta que ya están acordados. Es decir, hay que utilizar simplemente el sentido común. Y definitivamente hay muchas más personas que son los mensajeros, son esos consiglieri de la mafia que sirven y que terminan siendo los agentes ya sea del PSOE o de los Borbones, porque recordemos que esa es otra de las cosas interesantes, ¿no? Es decir, después de la guerra española norteamericana, bueno, perdieron terreno y por eso el antinorteamericanismo que existe muchas veces en España, ¿no? Perdieron mucho dinero y perdieron tierras, pero la relación con el poder en Cuba se mantuvo igual, ya haya sido con Batista o haya sido con el mismo Fidel. La estructura de comunicación bajo el esquema vamos a decirlo así, de las necesidades mutuas de tener información cercana a los enemigos y hacer cosas en contra del enemigo, le funcionaba mucho a los españoles, ¿no? El trabajo que está haciendo Zapatero ahorita puede ser el trabajo que hizo 10 o 12 años atrás, o 15 años atrás, o 20 años atrás el mismo Felipe González. Es decir, los líderes de los partidos políticos españoles al fin y al cabo hacen lo que mejor saben hacer, que es contactos, tomar decisiones, ser networking, ser nodos entre redes. Y en el caso venezolano creo que hay suficiente evidencia para darnos cuenta, sobre todo por el formato de la piramidal de los partidos políticos venezolanos, que se toman las decisiones desde el CEN y luego se establece el formato de repetición de esa información o de esas decisiones. Veamos también el caso de las comunicaciones, es decir, cuando tú quieres saber qué va a hacer el gobierno, lo que tienes que hacer es simplemente ver el programa de prime time de ellos en televisión, ya sea La Hojilla o sea Con el Mazo Dando, empiezan de alguna manera a bajar la información y lo vas a escuchar en todas y cada una de las radios, esa misma información dicha de distintas maneras, de abajo hacia arriba. Es decir, no es más que modelos de transmisión de información o de transmisión de líneas políticas. Las líneas políticas se transmiten, en el caso del chavismo, desde los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Por eso existe la hegemonía comunicacional, que es de alguna manera digamos, el único que pudiera llamar yo, el único de los avances heurísticos del marxismo, porque es básicamente producto del pensamiento gramsciano. Porque si al caso vamos, el comunismo como lo entendemos no ha producido una sola idea nueva desde la ideología alemana. Es decir, entre la ideología alemana y Emanuel Wallerstein no hay ningún tipo de avance desde el punto de vista de creación novedosa, a mi juicio, desde el pensamiento marxista. Fíjate, yo creo, con ayuda, por supuesto, de la tecnología y de lo que ella implica, porque ya la tecnología no es solamente la posibilidad de romper esas categorías filosóficas de espacio y tiempo, sino también la posibilidad de establecer unos patrones a través de bases de datos enormes de comportamiento de cada individuo, y probablemente Facebook te conozca a ti mejor que tú mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo peor de estos tiempos no es la posición que cada quien tiene de acuerdo a sus creencias y a sus preferencias políticas, sino la fragilidad que tiene la verdad para salir a la luz cuando la corrupción de un sistema es tan brutal, ¿no? Y esto me lleva al tema que ya, como tú dices, ya no se discute. Ahorita es el asalto al Capitolio, pero no el fraude electoral. Entonces parece que todo el sistema y algunos ciudadanos hacen más esfuerzos por sacrificar la verdad
o me hace más esfuerzo en sacrificar la verdad, o por lo menos tratar de llegar a ella, y estabilizan enormemente la mentira. Y eso me lleva, Joaquín, a hacerte una pregunta. ¿Qué recomendaciones le das tú a las personas, dado que todo esto es un gran dispositivo, la teoría de la conspiración es un gran dispositivo precisamente para no intentar ver los hilos que conforman realmente el poder? ¿Qué recomendación le das tú a las personas, a los ciudadanos de estos tiempos que quieren, como decía Kant y como tú lo citaste, tener la valentía de valerse de su razón para actuar y no ser simplemente un dispositivo más o un elemento más dentro de esa cadena de mensajes que bajan del poder? Ok, bueno, principalmente creo que hay que asumirse como lo que uno es. Uno es un ser humano con luces y con sombras y tiene vicios y tiene virtudes, ¿no? Entonces, bueno, hay que asumir que esas virtudes o esos vicios no nos, de alguna manera, no se sobrepongan o no se enfrenten a lo que nosotros queremos vender, que somos como seres humanos abiertos. Volviendo a la idea y poniéndolo un poco más claro. Es decir, no vendas algo que tú no eres, tienes que ser cónsono contigo mismo. Si tú te vendes como un santo, tienes que actuar como santo, pero resulta que todos los santos también tienen sus bemoles, tenían sus crisis, tenían sus crisis emocionales, sus crisis sexuales, se autoflagelaban, se ponían silicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? La vida real es mucho más compleja de lo que la gente cree y para bien o para mal, todo lo que tú haces en redes sociales y todo lo que haces en Internet se queda en Internet. Antes la policía, cuando necesitaba investigar a un asesino en serie o una persona que querían destruirlo moralmente, le revisaban la basura y la orden era, quiero saber incluso hasta saber con qué pornografía se toca su cuerpo, se masturba literalmente. Ahora eso no es necesario porque simplemente haces una trazabilidad de las páginas que revisaste en Internet y ya saben cuáles son las cosas que hace. Amazon, por un lado, de alguna manera revisa cuáles son tus búsquedas en las compras. Ya supimos el caso de Google Analytics, que es otro caso también que se decía que no existía, que esa información la estaban vendiendo. Luego vino lo de Cambridge Analytics, pero digamos que el primer escándalo fue Google Analytics y después vino Cambridge Analytics. Vino el caso de Facebook, es decir, hay información tuya que se está vendiendo para hacer más efectivo, entre comillas, el proceso de producto y comprador, ¿no? Pero además de eso existe el tema de la tecnología y de la vamos a decirlo así, la pérdida de seguridad de tu propia vida. Es decir, los micrófonos existen, Siri te escucha, utiliza palabras clave que luego te aparecen en tu correo. Uno dice cosas con el Facebook abierto o con el Google abierto y resulta que después te llega un correo que te dice, mira, dijiste trineo y aparece un trineo ahí a la venta. Mucha casualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso no es para ponerse paranoico, pero estamos siendo observados. Es decir, ¿qué es lo que queda a la hora de la verdad? Que es un poco lo que yo también digo constantemente. Yo no digo nada en público que no pueda sostener en privado o que no haya dicho yo antes en privado. Es decir, más importante es lo que dices en privado y pienses en privado que lo que dices en público. Yo todo lo que estoy diciendo en esta conversación con ustedes lo he escrito y lo he dicho en el salón de clase y lo converso de a una persona, a dos personas, porque es básicamente el trabajo intelectual, ¿no? Pero entonces en la medida en que tú te vendes como un líder de la política, que eres un santo y resulta que tienes 3 amantes, juegas con el tema de la doble moral. Entonces, ¿qué es lo que se le puede recomendar uno a la gente? Bueno, que sea ellos mismos y que asuman que no hay nada malo en salir del closet si eres homosexual, no hay nada malo en ser bisexual, no hay nada malo en estar casado pero tener un amante siempre y cuando en términos adultos todo el mundo lo sepa y nadie salga golpeado, etcétera, etcétera. El punto es que te tratan de vender una suerte de personaje etéreo y básicamente es un personaje increíble en el fondo, porque no hay líderes políticos que no tengan su lado oscuro. Martin Luther King tenía amantes, Gandhi dormía rodeado de niñas desnudas y que supuestamente para él mantener su fuerza espiritual. Entonces, bueno, todo el mundo tiene un lado oscuro. ¿Qué es el problema aquí fundamental? Bueno, saber que la obra de una persona hay que separarla de esa persona. Si yo me pongo muy, muy, muy friki, muy loco, dejaré de leer a Lawrence Durrell porque era un pedófilo, pero resulta que el Cuarteto de Alejandría es una de las obras literarias más bellas del mundo, ¿no? Bueno, Entonces, no hablemos de Lewis Carroll, ¿no? El de de Alicia Lewis en el País de Carroll, las Maravillas. Todo el exactamente. tema Bueno, de él era que se enamoró de una niña menor de edad a la que fotografiaba frenéticamente, se llamaba Alicia. Fue incluso capaz de ir a pedir la mano, los familiares
de la niña de broma no lo matan. Y entonces él sublimó todo eso en el cuento Alicia en el País de las Maravillas. Es así. Así es, totalmente. Un buen ejemplo de cómo tus propios vicios internos o tus propias pulsiones internas te llevan a producir gran literatura y una política abierta es el caso de Vargas Llosa. Vargas Llosa se casó con su tía, la tía Julia, el escritor, lo escribe, ¿no? Y bueno, con una diferencia de edad importantísima. Entonces, bueno, ahí hay unas cosas que se van mezclándonos, casi bueno, de relaciones incestuosas y abuso sexual, etcétera, etcétera. Vaya usted a saber qué queda de eso, ¿no? Pero en última instancia creo que hay que ser lo suficientemente claro con respecto a la vida porque todo en algún momento va a ser escrutable y cada vez más. Entonces, lo principal para un ciudadano, estar informado, saber que el poder tiene una mano izquierda y una mano derecha, tratar de entender la historia en la cual vive, es decir, la historia venezolana no es una historia ajena a las cosas que ocurren en el mundo, pero tampoco caer en derrotismo, ¿no? Yo a veces en estos días estaba echando broma y le estaba diciendo a un amigo que le gusta la ciencia ficción que Venezuela está en depre, pero está en depre porque está como el arcángel de Barbarella, ¿no? Está deprimido porque no ha llegado Barbarella a darle su ración de cariño, ¿no? Pero entonces, bueno, luego que recupera su autoestima, vuelve a volar ese arcángel de Barbarella. La oposición venezolana está en ese punto porque ha sido consecutivamente engañada, pero también se ha dejado consecutivamente engañar, porque no quiere ver los bemoles que existen en seres humanos, que son básicamente seres de carne y hueso. Hay una película muy famosa que se llama El candidato Manchuria, que es una especie de hilo conductor para todas las teorías de conspiración política y hay que tenerla clara y hay que revisarla, sobre todo la película original de Frankenheimer, que es con Frank Sinatra. Porque bueno, ahí vemos cómo existe una persona que es manejada casualmente desde China para ser presidente de Estados Unidos, pero además de eso es una persona que estuvo presa y que estuvo reprogramada mentalmente. Entonces saquemos la cuenta de cuántos líderes políticos han estado demasiado rato presos. Es decir, pensemos en los últimos. Claudio Fromín estuvo preso, Capriles estuvo preso y Leopoldo estuvo preso. Que su cárcel haya sido buena o mala no lo sabemos, pero es perfecto para la reprogramación o para el mantenimiento y la creación de ciertas decisiones a partir de estar en encierro. Es decir, cuando tú estás encerrado, te transforma en la personalidad. Fíjense que la transformación del tema pandémico en el caso nuestro ha hecho que la lógica de las personas que salen a la calle sea la lógica de los exconvictos. Te da miedo hablar con los demás, estás como agarrado contigo mismo, desconfías del otro, etcétera, etcétera. O sea, todo esto no es casual. Así, nada es por casualidad. Y por eso que la principal recomendación, pienso yo, es a la gente que dude, porque se pregunte una y otra vez qué es lo que está ocurriendo, que no tema en construir sistemas de hipótesis que parecen a primera vista Que descalabrantes dude, o exóticos. Dime, Miguel. que dude y que observe. Así es, así es. Ahí está el gato de Ortega Sí. Brothers. Mire, qué lindo. Es el quinto invitado, el quinto pasajero. Hay que darle cariño porque si no se pone a maullar. Y que además, sí, entienda que la realidad es la verdad y la verdad es la realidad. En ese sentido que sea muy fenomenológico, ¿no? Por ejemplo, es increíble que nosotros los venezolanos todavía dudemos de que el G4 es la maquinaria el que está detrás del interinato, ¿ok? Y que las decisiones son entre ellos y que del G4 participan Leopoldo López, Manuel Rosales, Julio Borges y por supuesto, ¿quién es el cuarto? Ahora se me olvidó. Leopoldo y Henry Ramos Alú. ¿Ok? Dan y dan volteretas y son ellos los que están al frente. Y sin embargo, eso lo queremos obviar. O sea, al final, digamos, los locos somos nosotros, los fundamentalistas somos nosotros, los supremacistas morales somos nosotros, ¿no? Lo sorprendente es cuando el poder se siente demasiado seguro, querido Joaquín, que se aprecia esta desfachatez en la que andan las redes sociales. Así es, bueno, sí. Sí, y el poder ellos se sienten tan poderosos que saben que no hay vuelta atrás y por lo tanto van hacia adelante. Así es, ¿no? Y además el poder se ha encargado, sobre todo estos poderes en estos tiempos que son de intensividad tecnológica, además muy aprendido del formato chino, de alguna manera te van
desactivando, te desactivan primero las emociones, pero el proceso de desactivación de las emociones y de la frónesis del pensamiento pasa por un tema biopolítico, es decir, te dan malos carbohidratos, dejas de comer proteínas, te hacen cambios eléctricos, te quitan la electricidad, te quitan el agua y de alguna manera estás siendo de alguna manera sometido como un prisionero al cual le van quitando le van deprivando relativamente muchas de las cosas mínimas para la calidad de vida. Entonces, bueno, eso te convierte en un individuo dócil, te convierte en alguien muy apático que termina escapándose del país o te convierte en alguien que lamentablemente va a comprarse en la primera historia que te venda porque no tienes capacidad de interpretación. Es decir, todo esto responde, o sea, si nos ponemos en términos estructurales de ciencias sociales, todo esto responde a modelos que están presentes en La jaula de hierro de Max Weber, en Vigilar y castigar de Foucault, en la interpretación de Agamben, aunque él no quisiera pareciera que no quisiera ver las cosas que han ocurrido aquí, pero sí hay un ejemplo importante de biopolítica para cualquier tesis que tenga que ver con el tema de la dominación y la desestructuración de la racionalidad. Es definitivamente el caso venezolano. Ha sido la prueba beta para esta nueva etapa de la alta globalización. Nuestros amigos checos cuando venían a Venezuela nos dijeron, mira, va a pasar esto y definitivamente no hubo ninguna cosa en las cuales ellos se pelaran desde el año 1998 hasta el año 2005. Es decir, también los venezolanos sufrimos el cuento de que esto no es Cuba, lo que le está pasando a los mexicanos que dicen que esto no es Venezuela, o los argentinos que dicen que esto no es Venezuela, etcétera, etcétera. Igual Argentina también tiene otra estructura y otra tesitura, porque yo creo que ahí ocurre el futuro antes siempre, ¿no? De hecho, por algo son los inventores. Perón era el inventor del populismo y fue justamente el modelo, como diría Torcuato Di Tella, para el resto de Latinoamérica, la Latinoamérica que redistribuía el poder de sus ingresos petroleros. Bueno, hay que agradecerle muchísimo a Joaquín Ortega, @OrtegaBrothers, analista cuántico, politólogo, profesor universitario, locutor, por estar con nosotros. Nos costó muchísimo porque, bueno, en toda esta pandemia, las 2 veces anteriores hubo problemas, ya saben, de electricidad, de conexión, pero hoy estoy muy contento de que lo hayamos logrado. Muchas gracias a Miguel Fontán en Miércoles de Perspectiva, a todos los que se conectaron en el chat en vivo del canal RCR. Saludos al Brujo Leloir. Y a todos, el Brujo Leloir porque es el último en escribir. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. Catherine Manzano en la producción. José Gregorio González en los controles. Argenis Barreto, que nos va a leer de inmediato las noticias. Y a todo el equipo de RCR, Marilia García and Company, en todas las unidades que hacen de RCR su alternativa conspiranoica contra la censura. Saludos a todos y seguiremos invitando a Joaquín Ortega para actualizar este tema. Y a su gracias. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here. Se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.